Jueves 6 de febrero de 2025 y llega el momento aquí en vivo por la pantalla de News de repasar los números del día. Vamos con el primero de los números de hoy, me corro. 36, importante este número, 36 vuelos realizados por Boliviana de Aviación. Estamos hablando de la aerolínea estatal, la aerolínea de bandera de Bolivia, y son los vuelos realizados a Cuba en lo que va justamente, en realidad, durante la cantidad de vuelos, en realidad, semivacíos prácticamente, que se realizaron a Cuba. ¿Por qué esto está generando muchísima polémica y hace que estos vuelos estén de alguna manera bajo la lupa de la oposición boliviana, y esto está generando incluso una interna dentro del gobierno boliviano? Porque esto está causando un déficit operativo de más de 12 millones de dólares a una empresa que de por sí no es demasiado rentable en general, y tiene aquí estos costos que no termina de entenderse por qué se sostienen. Estamos hablando de vuelos con aviones que se hacen de capacidad para 120 pasajeros o más y que muchas veces terminan teniendo menos de la mitad de la capacidad, algo que no podría funcionar para ninguna aerolínea del mundo. Claro, aquí lo que se pone en juego es, por un lado, la alianza geopolítica entre Bolivia y Cuba, entre los gobiernos de Bolivia y de Cuba, y cómo de alguna manera mantener esta ruta es parte de esa alianza. Se habla también de otro tipo de negocios, no siempre del todo claros, que se mantienen entre el gobierno de Luis Arce y el régimen cubano, que también justificarían entonces la presencia de estos vuelos, con todas las sospechas, por supuesto, que hay sobre una aerolínea como es Boliviana de Aviación, que en más de una oportunidad en los últimos años ha sido descubierta, por ejemplo, vinculada a cargamentos de droga que aparecieron en algunos aviones de Boliviana de Aviación o de otras aerolíneas, pero que estaban operando vuelos que eran de Boliviana de Aviación. Insisto, mucho ruido que esto está generando porque no se justifica o no se termina de entender la justificación de por qué se sostiene una ruta que, por ejemplo, da 36 vuelos que son prácticamente vacíos. Pasamos al segundo número de este jueves. 1,9% es el porcentaje de probabilidades de que un asteroide que fue descubierto el año pasado impacte en la Tierra en el año 2032. Ustedes saben que hay instituciones, obviamente, de observación aeroespacial que en todo el mundo están permanentemente monitoreando los asteroides que están circulando por el universo y en particular por nuestra galaxia, y tratan de, a través de cálculos que tienen una enorme precisión, de calcular la trayectoria que va a tener un asteroide. Un asteroide que se va moviendo de determinada manera, por ejemplo, se puede ir moviendo de forma elíptica, van teniendo distintos movimientos, y a partir del cálculo de las pequeñas desviaciones que van teniendo, llegan a la conclusión de en qué año podrían pasar cerca de la Tierra. Y claro, tienen un margen de error esos cálculos. Ese margen de error indica que no se puede saber con certeza si va a pasar cerca de la Tierra, pero va a seguir de largo, o va a terminar impactando. Lo más probable es que pase a un costado. En concreto, la probabilidad es de 1 sobre 53 de que impacte en la Tierra. Pero claro, lo llamativo y lo que ha generado algún tipo de ruido en los astrónomos es que esta probabilidad aumentó. Cuando se volvió a observar esto este año, luego de su descubrimiento el año pasado, aumentó levemente esa probabilidad, y estamos hablando de un asteroide que tiene un diámetro de hasta 50 metros aproximadamente, y que podría tener un impacto, en caso de justamente terminar impactando en la Tierra, que se podría sentir hasta 50 kilómetros a la redonda. ¿En qué zonas de la Tierra impactaría? Podría ser en Sudamérica, podría ser también en África, o podría ser, por supuesto, en medio del océano. Parte, obviamente, de las cuestiones que investigan los astrónomos y que siempre pueden dar lugar, por ejemplo, a hacer películas de ficción como ustedes recordarán No mires arriba, que justamente trataba de eso, de un asteroide que impactaba sobre la Tierra. Por ahora la probabilidad es muy baja,
pero es un asteroide que está en observación. Pasamos ahora a las caras del día. Y la primera es Sara Duterte. Estamos hablando de la vicepresidenta de Filipinas, que está en medio de un gran escándalo político, sometida ahora a un juicio político, a un impeachment. De forma express, la Cámara de Diputados votó a favor de someterla a este juicio que puede terminar con su destitución. El Senado es quien tendrá la última palabra y, entre otras cosas, los argumentos es intentar o amenazar con asesinar al presidente Ferdinand Marcos Jr. Bueno, escuchemos de lo que estamos hablando. Una vicepresidenta acusada de tratar de matar al presidente del país. De fondo es la ruptura de una alianza que permitió el triunfo de Marcos en las elecciones de 2023. Unas elecciones en las cuales Sara Duterte era el rostro del expresidente. Su papá, Rodrigo Duterte, muy controvertido por su política muy autoritaria frente al crimen organizado y frente a la oposición, y también muy controvertido porque estaba tendiendo puentes cada vez mayores con China y estaba llevando Filipinas en un curso de acción bastante cercano a China, a pesar de ser históricamente un aliado de los Estados Unidos. Ferdinand Marcos, por el contrario, hijo de justamente el homónimo Ferdinand Marcos, dictador filipino, es decir, estamos hablando de, en definitiva, dos personajes muy controvertidos, proponía y lo ha llevado adelante en este periodo de mandato de gobierno una aproximación mucho más cercana a Estados Unidos y de mucho mayor confrontación con China, y es lo que estamos viendo. Recordemos, China y Filipinas tienen disputas territoriales, sobre todo en algunas islas de lo que se conoce como el Mar de China Meridional. Esa disputa geopolítica, que se convirtió en una disputa interna, está también detrás de esta intención del gobierno y del presidente Marcos y aquí de su partido de destituir a Sara Duterte, acusándola de haber amenazado con su propia vida. Segundo rostro del día, un rostro que está generando muchísimo ruido aquí en la Argentina, pero con capacidad de escalar también a escala regional. Estamos hablando de Martina Oliva, una joven que ya era conocida sobre todo en la provincia de Salta, particularmente en la ciudad de Orán, una ciudad fronteriza o prácticamente fronteriza, muy cercana a la frontera con Bolivia, detenida por la Policía de Seguridad Aeroportuaria con 22 kilos de cocaína en el bolso de su hija, una niña muy chiquita. Esta historia es particularmente delicada, entre otras cosas porque era un personaje, insisto, conocido, que le habían dado hasta el premio de Miss Orán en un concurso de belleza que se realizaba en este municipio del norte argentino, y que en ese contexto aparece, insisto, con este cargamento que es descubierto cuando ella intentaba ingresar al aeropuerto de Salta. Claro, estamos hablando, por un lado, de un problema estructural que es el del narcotráfico, particularmente en esta zona de frontera. Orán está muy cerca de Aguas Blancas. Nosotros contamos aquí en DNews hace una semana cómo en Aguas Blancas el interventor de este municipio había decidido construir un cerco con el apoyo del gobernador Sáenz y del gobierno nacional, un cerco para frenar en los pasos ilegales hacia y desde Bolivia. Y contaba, lo entrevistamos aquí en DNews, el interventor de Aguas Blancas, cómo toda esta zona se había convertido en un territorio del narcotráfico, cómo era cada vez más habitual encontrar grandes cargamentos de cocaína. En este caso son 22 kilos, pero cargamentos de 50 kilos, de 100 kilos, hasta de 500 kilos de cocaína. Y cómo se estaba volviendo habitual también la violencia narco, con sicariato, con cuerpos que aparecían colgados de puentes, como se ve en México desde hace varios años, y cómo el narcotráfico encima empieza a permear en la política, porque tenemos a intendentes de Orán que fueron destituidos por narcotráfico, el propio intendente de Aguas Blancas que había sido destituido, por eso tiene hoy un interventor Aguas Blancas, jueces acusados de narcotráfico, jefes de bomberos, jefes de policía, y también obviamente negocios que se empiezan a ampliar, porque
justamente Oliva encima también aparece vinculada a empresarios muy importantes también de la zona, que son acusados de estar vinculados al contrabando, por lo pronto, que es una actividad muy habitual, por supuesto, en todo lo que es la frontera, y más allá del contrabando de bienes y servicios lícitos, pero obviamente contrabandeados, por lo tanto ingresados ilícitamente en la Argentina, también lo que es el comercio y el contrabando de bienes ilícitos o de drogas. Esto es parte de la escenografía que se está planteando hoy en muchas zonas de frontera de la Argentina y particularmente en el norte argentino, en la provincia de Salta, con casos cada vez más graves, y aquí con todo, si querés, este otro condimento que implica una figura pública como era esta joven de un perfil muy alto en redes sociales y que además había ganado este concurso de belleza. Un tema, insisto, para seguir de cerca, lo vamos a seguir aquí en DNews por las ramificaciones que tiene el negocio narco en esta provincia tan importante de la República Argentina, con una frontera caliente como es la frontera con Bolivia.